Hola tú, en este video les quiero mostrar todos los mods que tengo. Son muchos, por ende el video es bastante largo, pero es para aclarar dudas que puedan tener. Sobre todo, lo primero que explico es el tema del Interactive Control y el Simple IC, que por las crucecitas que uso en el tractor y en la cosechadora, que ya me han preguntado. Entonces, si quieres saber eso, solo eso y nada más que eso, ve el principio y el resto no lo veas porque son muchos mods los que uso. Hay algunos que ni siquiera he probado, hay otros que sí. No sé cuáles son para consola y cuáles para PC, porque aquí en el ModHub no aparece. Lo que sí, te digo al tiro, en los videos que he ido publicando, en la descripción pongo qué mods voy utilizando. Obviamente no pongo todos. Por ejemplo, en el segundo capítulo, en el segundo capítulo, no pongo los mods que puse en la caja de descripción del primer capítulo, porque si no, a medida que vaya avanzando, la lista va a ser demasiado extensa. Entonces, cada vez que vayan apareciendo mods nuevos, los voy a ir agregando a la cajita de descripción. Pero hice este video para que vean todos los mods que he descargado hasta el día de hoy 22 del 05, porque por lo general, cada cierto tiempo, en un tiempo lo hacía todos los días. Ahora trato de no hacerlo todos los días. Me meto a la página de donde descargo los mods y veo qué cosas nuevas hay, porque me encantan los mods. Me gusta tener más opciones de hacer. Bueno, no sigo hablando porque el video en sí quedó muy extenso. Iba a ser una presentación con cámara y todo, pero en estos momentos es de noche. Podría hacerlo mañana, pero la idea es subir luego el video para poder que tengan, para poder aclararles las dudas que puedan tener respecto a los mods. Ya, se me traba la lengua. Listo, vamos para allá. Ya, mira, les voy a explicar, voy a intentar explicar los mods que yo uso, por eso estoy aquí. Les voy a mostrar todos los que tengo. Son muchos. Lo más probable es que no los voy a usar todos, pero igual voy a tratar de mostrarles así como rapidita y después voy a cargar una partida, no la que estoy jugando, otra, para mostrárselo y explicarles bien algunas funcionalidades o cosas así, ¿ok? Ya, miren, aquí, bueno, estos dos primeros los descargué recién, ahora, hoy que es, ¿a cuánto estamos? 22 del 5. Mientras se sube, estoy esperando que se suba el cuarto video. Bueno, cuando vean este video ya va a estar arriba ya. Bueno, estas dos no los he probado, ni idea. Por lo que vi, son solo para PC, digo al tiro. Em, este es una fábrica para, no creo que se vean las aquí, no, es una fábrica para hacer carne, para poder como usar una especie, como un matadero. O sea, no es como, es un matadero. Entonces uno lleva los animales para allá y te sale carne. Y esta tabla, no sé, me pareció curiosa. Quiero ver si es que logra partir los troncos a la mitad. Em, Porque me va a servir para otro mod que sí quiero usar más adelante. Entonces ahí eso está en veremos. Bueno, este es mi tractor, el Valtra. Hay varias personas que me han preguntado, ay, no digamos, ay, todo el mundo me pregunta, no, pero sí más de una persona, esto sí, ya son varias, me han preguntado por el tema de los botoncitos, las crucecitas que uso en este tractor, bueno, y que también uso en la cosechadora. Y son dos mods distintos. El mod principal de eso, bueno, después, mira, este de aquí, el simple ICE bueno, sí, este es externo. Este no es el que usa la cosechadora. Y el otro es ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espérate. Que con tanto, mira, no, si tengo, de verdad que tengo mucho. Mi gurú me va a matar. Espero que no vea este video. Creo que le voy a tener que advertir. Gurú, voy a subir un video de mods, no lo veas. Mejor que me pregunte a mí si necesita alguno. Porque de verdad que ven que tengo mucho. Es que, no, si en serio, es una. ¿Y dónde está? Se me perdió. Más encima se me pierden, ¿viste? A ver. Ti, 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 ti. Oh, ¿en serio? ¿Dónde está? Ahí está. Este. Interactive Control. Este es. Este y el Simple IC, estos dos,
son como una especie de mods base, se podría decir. O sea, no son objetos ni nada como estas otras cosas. Solo como funcionalidad. Entonces, cuando uno descarga, por ejemplo, en este caso, el tractor, hay que fijarse en la descripción. Y, por ejemplo, este dice, ¿cómo dice? ¿Dónde está? Espérate. Aquí, ahí abajito. Es lo último que se lee, mira, ahí. Dice que se pueden abrir vía mouse o con el Interactive Control. ¿Cachai? Entonces, este mod está hecho para que si tú tienes el Interactive Control, como en mi caso, aparezcan las crucecitas y se puedan abrir, cerrar y aplicar otros botoncitos. En caso que no tuviera el Interactive Control, podría abrir igual la ventana, por lo que dice ahí, y las puertas con el mouse. Probablemente, no, en realidad, supongo yo que si dice que pues se puede abrir con el mouse, a lo mejor sí se puede abrir con el mando de control, esto, controles. Ya creo que me entiende. Así que eso, bye. No, espérate, se me fue aquí. Así que son cosas, son mods distintos. Tienen que fijarse. Si es que dice eso, o me parece, a ver, este por ejemplo, me parece que, a ver, ¿qué dice? Mouse control. Ya, este por ejemplo no es con, no me van a salir las crucecitas porque no usa el Interactive Control. ¿Cachai? Hay algunos que dicen, como es, puertas animadas o cosas así, y esos son también los que se pueden abrir ya sea con el mouse o con el control. Por lo general es como L1, yo siempre buscaba, apretaba L1, veía las opciones que salen arriba en, ¿cómo se llama esta cuestión? Ah, en la ventana de ayuda. Y ahí me fijaba si es que aparecía algo de como para poder usar ese mismo L1 análogo derecho o R1 análogo derecho o ambos. Bueno, a veces también se usa el análogo izquierdo. Ahí tienen que ir probando. A ver si algo así como, ¿y qué será esto? Háganlo, aprieten y vean qué pasa. Esos son como los que más me han preguntado por el tema de los botoncitos. Ah, y por ejemplo, la cosechadora, que es esta, como no usa el Interactive Control, debe decir otra cosa, po. Veamos qué dice. Algo de mouse control agregado, dice. Pero yo creo, ahí, compatible con Simple y C, que ese es el otro mod, que es igual que el Interactive Control, pero en realidad no sé por qué son dos distintos. A lo mejor son dos personas distintas que hicieron, entonces de repente un modder usa uno o usa el otro. Por eso tengo los dos. Antes pensé que era lo mismo, había desactivado uno y ya en el primer capítulo, no sé si lo vieron, no me aparecían las crucecitas. Activé este y ahí me aparecieron. Entonces ahí tienen que fijarse solo en la descripción. Bueno, esa es la cosechadora. ¿Qué más? A ver, este tampoco lo he probado, que es para hacer, bueno, es externo. Es para hacer vinos, me parece. Sí, pues wine es vino. Estos son, o sea, es una porque hay otra también que es para sacar cerezas. Es un invernadero con cerezas, pero, ok. Estos que no aparecen así es porque son externos, ¿ya? Si son externos, lo más probable es que no sean para consola. Acá a mí no me aparecen. Cuando yo me meto, a ver, por ejemplo, en este, no me aparece en ningún lado si son para consola o para PC. Em, para poder saber si es que son, yo me tengo que meter a una página que es donde por lo general me meto a vitrinear los mods y ahí aparece, abajito aparece si es que es para consola o solo PC. Hay veces que aparecen como los dos en rojo y es como, ok, ¿para qué sirve entonces si no es para consola ni PC? Este no lo he probado todavía. Ok, parece que también es externo. No lo he probado todavía, pero se veía bien interesante, así que por eso lo tengo. Bueno, este lo usé, lo puse ahora en el capítulo 4, que también es externo. Eh, la verdad, yo ahora no uso. En su tiempo sí usé Autoload, pero los mapas o no, otros mods lo piden. Por ejemplo, la camioneta que uso, la Mercedes, como también tiene la opción para poder tenerlo en Autoload, entonces pide este, por eso lo tengo, en realidad.
pero sirve como para que varias máquinas puedan ser autoload. Esta la tengo por si acaso. En alguna que otra partida por ahí la usé, pero muy poquito, la verdad. Es chiquitita, es una pala, no tiene ninguna ciencia, la verdad. Es algo difícil de maniobrar, sí, porque al mover todas estas cosas, como que se mueven para un lado, como que cuesta chuntarle para donde empieza a bailar la cuestión así, cuesta chuntarle. Pero es como solo SOS. Por eso no lo he borrado, porque recuerdo haberlo usado en algún momento. Este es para uvas. No recuerdo si hace solo juguito de uva o hace otra cosa. No me o sea, otra cosa, digamos, como hay unas que hacen vino blanco, creo, y cosas así. No, este me parece que hace juguito de uva y aparte te deja como semillas y otras cosas como de desechos, parece, que quedan al hacer el juguito y que sirve para otras máquinas. O sea, otras máquinas, otras fábricas. A ver si aparecen por aquí. Ah, mira, aceite. Mira, ¿viste? Esta es una de las cosas, aceite de pepita de uva debe ser. Mira, ¿viste? Aquí están como todas, ahí, ya, me fui. Todas las producciones que se pueden hacer. Vienen varias fábricas que es como la central, digamos, donde salen los otros productos y puedes poner las otras para poder hacer los otros productos. No sé si se me entiende. Ahí sale. Eso es como un más o menos, ¿viste? Se puede hacer zapatos, cinturones. Nunca he llegado a usar eso. Lo tengo, ¿sí? Pero como no he logrado avanzar mucho, porque al fin había logrado tener mi mapa bien, iba bien encaminada y me dio por grabar, entonces partí de nuevo. Pero ya tenía estas maquinitas, digamos, pero no las alcancé a usar. Pero se ve bien interesante. Ya, esto es para poder abrir las pacas. Me parece haberlo utilizado en algún momento, no recuerdo ahora para qué. Que necesitaba tener, estaba como paca y necesitaba tenerla a granel. Eh, y ahí me funcionó, o sea, sí funcionó todo, ningún problema, pero ya no recuerdo para qué lo usé en realidad. No lo he borrado por lo mismo. Es como si lo usé una vez, a lo mejor lo voy a necesitar de nuevo. Yo creo que más adelante, si no la uso, la voy a borrar. Bueno, las casas que yo siempre me fijo que tengan interior, porque me gusta, como ya pueden ver, podrán haber visto en los otros videos, me gustan, me gusta entrar a las casas, po, interactuar con las casas, ¿cachai? Poder dormir en la pieza y cosas así. Así es que la tengo, no sé si más adelante ponga esto, tengo otras casitas, la tengo así como para el momento de los cubos poder decidir. Esta Production Revamp, no sé cómo se pronuncia esta cuestión, ya. Ese, me lo piden otros mods también, igual que el Autoload, también me lo piden otros mods, que en el fondo lo que hace es como, es que es como medio a ver, modifica ciertas recetas, como que te dan más opciones, ¿cachai? Entonces por eso hay algunas fábricas que necesitan este mod, ¿cachai? Pero en realidad no, yo lo intenté sacar varias veces, pero como los otros mods me los piden, sigue aquí. Este lo descargué hace poco, lo había probado antes, pero había un problema con los caballos y como ya saben, yo los amo. Entonces lo había sacado. Ahora lo volví a instalar porque dijeron, ahí salía en la descripción que habían arreglado el problema con los caballos. Entonces no lo he probado todavía, pero se supone que lo hace más realista. Te da la opción de poder tener estos como cachorritos, por decirlo así, y los animales, si es que tú no los alimentas. Mira, ya se me está mezclando el choclero. Si tú no alimentas a los animales, se mueren. Entonces, y las crías también van variando, parece que como según la vida real parece algo así. No sé, pues si normalmente un animal tiene pocas crías, van a salir pocas crías acá también. Una cosa así, por lo que entendí. Este curral de cabra, para mí que se equivocó, era corral. No lo he probado. Ah, también es externo, pero es para poder tener chivos. Me parece que, no, ¿cómo se llaman? No son chivos, cabras, aparte de las ovejas.
lo quiero probar, quiero ver qué tal es, pero tengo otro que, bueno, con este a lo mejor aparece, entonces no va a ser necesario eso, tengo que ya, revisarlo después. Así que por eso lo tengo ahí para probar. Este camión no lo he probado todavía, pero del mismo creador, sí, del mismo creador que el Mercedes, que es la camioneta que uso, así que lo más probable es que me guste también, por eso la tengo. Pero para más adelante, porque como todavía no, claro, sale cerca de 100.000, entonces no voy todavía no me puedo dar ese lujo, digamos. Este lo tengo porque me gustan los Class y me parece que era un tractor bueno, pero no sé en realidad, ahí tengo que ver si cuando tenga que cambiar el tractor, a ver si me pongo este o me pongo otro que también usaba bastante. Este de queso lo tengo ya, tampoco lo he usado. Hay varios que quiero ir probando, pero como les digo, nunca he logrado avanzar tanto en el juego. Pero está bien bueno, o sea, por lo que se ve, porque se puede hacer queso de cabra también. Así es que, aparte del de vaca, o sea, de cabra, de oveja. Entonces ahí, como voy a poner ovejitas lecheras, a ver si es que me sirve también. Este lo descargué, no lo he revisado también. El que sí tengo es ese chiquitito que se ve a la izquierda, que va a aparecer más abajo. Ese sí lo he visto, sí lo he usado y me gusta. Entonces, como queda parecido al otro, y aparte a un departamento que me gusta después, cuando ya empiece a avanzar en la partida, ¿cierto? Y tenga más dinero, voy a cambiar mis casas también. Entonces, hay una que tiene la misma fachada que este. Entonces, por eso lo descargué. Y se ve como bien bonito, mira. No sé, me gustó. Lo encontré como piola. Ok, ese no cargó. Ahí estaba, justo y lo saqué. Este tampoco lo he visto, pero también me gustó. Es que yo voy bajando varias opciones, siempre, así como mientras voy poniendo mis cosas, armando mi granja y de repente como, ay, mira, pero es que aquí necesito uno de estos, por ejemplo. Entonces empiezo a buscar, a buscar, a buscar y es mejor tenerlo ya todo descargado. Después de un tiempo, si no los uso, los voy borrando, porque como tengo muchos, igual se ve como estrechito, sí. Y la parte derecha, digamos, se ve como bajito, pero yo creo que podría servir, bueno, y la iluminación no deja mucho que desear, pero hay otro mod que arregla eso. Em, Así que lo tengo por si acaso. Eh, eh, Siempre los finales de las palabras se me van para adentro. Dije por si acaso también. Ese también se me fue adentro. Ya, este lo probé una vez. Así como que puse un mapa para ver cómo era todo y se ve bien bueno, porque me gustan los animales al aire libre. Pero las vacas del otro no se podía poner paja, entonces no creaba estiércol. Y este sí deja poner paja y están al aire libre. Entonces lo quiero, o sea, lo puse, vi, funciona así, pero obviamente no lo dejé para ver si es que sacaban caquita o no. Así que, y no sé por qué tiene una pelota de básquetbol. Esa que ven ahí, de verdad está. Y es como, ok, voy a jugar básquetbol con las vacas, no sé. A lo mejor para el perro después, cuando vaya a visitar a mis animalitos. Este fue la primera Karcher que puse. Trae varios sistemas de lavado, digamos, y la maquinita sola que fue la que puse yo, digamos, que ahí ya es más fácil acomodarla donde tú quieras. Pero si no tienes problemas de espacio, te sirven igual las otras opciones que tienes para lavado, que creo que son como dos o tres más. ¿Qué más? La cosechadora, bueno, este invernadero que hace esas plantitas. Jugué un mapa donde estaba. Y son bonitas, me gusta, medio cacho ir a venderlas, digamos, porque como son pales grandes, pero nada que el torito no pueda solucionar. Este es el que estaba en duda si usar este o la empacadora chiquitita. Esta es, claro que tiene la capacidad pequeña, pero para el precio está bien, porque lo hace más realista. O sea, si vaya a tener, por ejemplo, a $3.400, no vaya a tener uno de, no sé, pues 100.000 litros, po, ¿cachai? Es como muy irreal. Entonces, por eso lo bajé. Como para recién partir, está interesante. Estos son, que tengo como tres de estos, no sé si dos o tres, que son en el fondo, o sea, no pienso poner barro, pero al parecer si tú pasas por lugares así como con que haya barro o algo así, debería salir partícula.
este es el único de los 3 que tengo que no he probado aún. Pero lo tengo justamente para ver si es que noto alguna diferencia, si no se va, po. También, una opción en caso de cuando llegue la hora de los cubos, a ver si lo pongo o no lo pongo. Este tampoco lo he probado, pero se veía muy interesante, que es para sacar uva. En vez de una máquina que vaya sacando uvas, son personas que te van cosechando las uvas. Lo encontré bien interesante, bien entretenido, pero no lo he probado porque nunca he llegado a la época de cosechar uvas. Bueno, este es un tanque para un camión que tengo por ahí, que después se los voy a mostrar, que es para líquidos. Hay un líquido que no me funciona. ¿Cuál era? Mm, ¿El herbicida? No, no recuerdo. Había uno que no me funcionaba bien. Así que, pero este por lo menos lo uso para llenar, para ir llevando agua a los animales, a los invernaderos y cosas así. Se usa con ese, no sé si se alcanza a ver el camión, que también es un motaparte el camión. Ese es un camioncito chiquitito que también me gusta. Y lo tendré relativamente pronto, creo. Este sistema de animales que yo uso para los animales al aire libre es que uso de todos menos las vacas. Por lo que le decía, no hace estiércol. Salen 5.000. De cualquier animal salen 5.000. Al principio decía igual, es como medio, eh, no sé, un poquito trampa, porque es tan barato y como es al aire libre se pueden poner varios. Pero tiene sentido porque de todos los animales, lo único que te pone son las cositas, los comederos y bebederos, esa que es para, que al principio no entendía qué era. Estos mods, estas granjas, no granjas. Bueno, estas cuestiones traen 4 palitos para que tú veas el espacio que ocupa, o sea, por dónde se van a mover los animales. No sé si habrá alguna foto de los palitos. No, ese es un árbol. Pensé que el de allá atrás podría ser un palito. A ver. Ya podría haber puesto los palitos el tipo. Pero bueno, ya. Entonces, para que tú te hagas una idea. Y este botoncito sirve para esconder esos palitos. ¿Cachai? O sea, tú ya viste más o menos aquí, listo, no queda en la calle. La primera vez, como ni siquiera había visto los palitos, puse la cuestión y las gallinas andaban en la calle. Y ahí caché que estaban los palitos. Entonces, cuando tú acomodas, apretas ahí, se bajan los palitos a todo esto. Si queda muy desnivelado, porque en el fondo la única parte que necesita que esté nivelado es donde va todo esto que se ve aquí en la foto, que es donde van a salir los productos, el comedero y el bebedero. Todo el resto da lo mismo, puede estar en colina, no hay problema, los animales van a andar bien, no van a andar por debajo de la tierra ni nada. Pero si en alguno queda mucha diferencia, los palos que quedan como más flotando, por decir así, claro, van a bajar, pero no se van a alcanzar a esconder y van a quedar flotando. Así que hay que tener ojo con eso igual. ¿Qué más? Este es el que uso para ver qué temperatura hay. No tiene nada más, ninguna otra funcionalidad. Solo para ver qué temperatura hay actual y como la máxima y la mínima. Estas son las otras dos que les decía que sí los he probado. Sobre todo este me gusta. Mira, este es como de partículas. En una de esas lo borro al tiro. Porque no pienso poner barro. ¿Para qué voy a querer barro? Sí, yo creo que ese se va. Después de que grabe el video se va. Para no grabar todo de nuevo. De hecho, lo vamos a borrar aquí delante de ustedes. Tengo un mod menos. Ya. Esto tira partículas y esto hace que el cambio o la maquinaria se ensucie dependiendo de dónde estás. Entonces, claro, esos detalles, si bien son detalles, como lo acabo de decir, pero lo vuelve como un poco más real. Por eso me gusta. Esta es otra opción de garage, que es bastante grande, vale 80.000. Esto también lo encontré súper bueno e interesante. Em, este es de luces, claro, son luces que uno puede poner donde quieras. Entonces ayuda a los cobertizos o edificaciones, digamos, cualquier mod que tú tengas o cualquier parte de la granja que necesites iluminación y que no traiga mucha iluminación, sobre todo estos cobertizos así, por lo general, bueno, no sé si por lo general en realidad, hay algunos que no traen iluminación. Entonces ahí uno le puede poner la iluminación que necesita.
Es re bueno. O sea, yo lo encuentro re bueno. Y tiene distintas opciones ahí se ven, distintas opciones de focos que poner. Ya sea colgantes como eso, en las paredes, ¿no? Está bien interesante. Me gustó y lo he probado y funcionan bien. Solo hay que tener ojo dónde poner y cómo ponerlo nomás. Este es para tener, te agrega una pestañita a la izquierda en el menú, donde te hace un inventario de todo lo que tú tienes, dónde lo tienes, al precio en que se está vendiendo, a cuánto ha llegado y en qué mes te conviene venderlo. O sea, es como bien, es súper completo. Está re bueno. También lo he usado y funciona bien. Está re bien. Está bueno, 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 bueno. Pero más que eso no hace. O sea, bueno, y creo que puede meterte ahí para ver que... ya, no, ahí ya estoy cuenteando porque la verdad no recuerdo. Pero bueno, ahí no sé si quieren ver, leer ahí. Bueno, ahí lo buscan y listo. Este es el que puse en el capítulo 4. Ah, ok, no se ve porque es externo, que es el molino de viento, que busqué en internet porque tenía la duda si era molino de viento o molino de agua, y es molino de viento que prepara agua o algo así, que hace agua. Pero en el fondo le ponían molino de viento. Así es que ese, que en el fondo convierte el aire en agua. Es re bueno, es re bueno. Este molino, por si acaso, eh, por ejemplo, ya, creaba el agua, ¿cierto? Yo iba, no, como que no distribuye, porque como es una fábrica, no distribuye automáticamente. Tú tienes que llenar de agua un invernadero, por ejemplo, y al tener agua, el molino cachó que quería tener agua ya, entonces después lo empieza a llenar. ¿Qué distancia ocupa? O sea, abarca, no tengo idea. No, por lo menos donde yo lo puse, que fue en la versión anterior que hice de Colonia, cuando me decidí a grabarlo, eh, me ponía agua en todos los invernaderos, no tuve problema. Y eso que hay algunos que los tenía más cerca, otros más lejos, y los llenaba igual, incluso a fábricas, que los tenía como en la parte donde tengo la casa por allá arriba, y el molino lo tenía en la parte de más abajo, digamos. Y llegaba bien. O sea, se llenaba. Creo que había una fábrica que no le llegaba el agua. No recuerdo después si le llegó o no. Bueno, varios ya lo conocen, porque mi gurú lo usa. Es para hacer ración mezclada. Y tú tienes que poner todos los ingredientes necesarios para poder hacer la ración mezclada y listo, se prepara. Personalmente prefiero así que la maquinita, porque en la maquinita tenéis que estar calculando y si te pasáis o no sé, pues, a mí me pasó varias veces, ustedes cachan mi cabecita, mi memoria. Puse como dos cuestiones, o sea, dos cuestiones, dos pacas y se llenó y es como, ay, jodí, y no tenía cómo sacarla y no, medio atado. Entonces aquí uno se despreocupa, uno va poniendo nomás y listo, después sacáis la ración mezclada y es re bueno. Está bueno, bueno. Esto también lo tengo porque me lo piden otros mods, ¿ok? Pero de hecho, por aquí por el menú se pueden dar cuenta, es que también lo puse en el video 4, donde se ponen las las pacas. Ahí me pide esto. Y hay otra edificios también pero la verdad no sé, no me convencen mucho. Ese, por ejemplo, es como feíto, no sé, a mí por lo menos no me gustó mucho. Obviamente en gusto no hay nada escrito. Pero para eso lo tengo. Porque el otro mod me pide este. Bueno, el Precision Farming, el, que les explicaba en el segundo video, si mal no recuerdo, que es para tomar los muestreos de las tierras, o sea, te pide tomar el muestreo de las tierras y todo eso. Esto es del farming, o sea, de Giants, o sea, no es un mod aparte, digamos, esto sí es del juego que sacaron ellos, po. Y creo que la única cuestión gratis que han sacado. Ok, estos son palés de comidas para animales, que lo tengo en caso de que me quede sin productos para poder seguir alimentando a mis animales, sobre todo ahora que tengo el otro mod. Y están re bueno los precios, el, la capacidad es conveniente, está bueno. Para acá, al principio. O ya que yo creo que voy a ir así, tin, para allá, para allá, para acá.
Ok, aún no me lo compro, pero sí lo voy a comprar porque sirve justamente como se ven en las fotos para poder subir maquinaria o cosas así no más que nada para subir maquinaria, vehículos, la misma, el torito, por ejemplo, todo eso, a lugares donde no están hechos para subir estas cosas, po, ¿cachai? Y por lo general yo lo uso en mi camioneta en el Mercedes. Pongo esto y subo el torito, por ejemplo, o la segadora, que después van a ver cuál es la que uso también. La pongo ahí, la subo con esta rampla y lo bueno es que la podía agarrar con la mano. No necesitáis ninguna máquina y después la acomodáis ahí. Así, ahí, como queráis, las dais vuelta, las vais acomodando, son súper buenas. A mí me gustaron bastante. Encontré un mod muy, muy, muy bueno. Este es para ovejas de lana y ovejas de leche. Como el otro tiene para ovejas de lana, el otro que les mostré que son al aire libre, probablemente use de ahí y de acá saquen las de leche. Y también, a pesar de que ahí se ven con cercas, tienen al aire libre también. Ese, por ejemplo, mira, está al aire libre, ¿viste? Lo de los lados está con cerca, también tienen la opción de al aire libre. Entonces está bueno también, es bien bueno. Este también sí lo he usado y ningún problema. No me ha dado ningún problema, salen bien las cosas, no, cero drama. Y me gusta porque tiene la opción para tenerlos al aire libre. Este es bonito, no es muy grande, pero es bonito. Y hay una cabaña que es grande, que es de madera y como que hacía juego con ese y por eso lo tengo. Pero la otra cabaña no me gustó, la verdad. No sé si está todavía o no la he borrado, no sé. Pero no me gustó, la verdad. La cabaña, que es una tremenda cuestión, pero no me gustó porque uno se va para la pieza en la noche y queda muy iluminada. O sea, tú apagáis la luz de la casa, pero quedan las luces prendidas de afuera. Y se ve todo para adentro, pues y así que ¿qué voy a descansar? ¿Quién descansa con tanta luz? Entonces no me gustó. Pero sí dejé me gustó, lo encontré bien bonito. Lo que me gusta de este mod son estas cositas, que tienen una palanquita y suben y bajan para la parte de atrás, digamos, por si quieres tenerla cerrada o abierta. Ahí, ¿viste? Así, esa. Entonces tú activas esa palanquita y sube, la baja y baja. No tiene mayor ciencia que eso, pero son bonitas y son ahí más grandes, un poco más pequeñas en sí, tan pequeñas no son, la verdad, pero sí son buenas, a mí me gustaron, las encontré buenas. Este es el que, bueno, no se ve, porque es el que hizo ¿cómo se llama este? El mapa Hofberman, que yo lo bajé para probarlo y se me bajaron estos mods también. Después desinstalé el Hofberman porque como todavía está en preparación, entonces no quiero incentivarme en ese y después con los cambios tener que partir de nuevo y todo eso. Bueno, parto de nuevo igual, pero después si me engancho, no, preferí que no. Y es donde puse bueno, no he puesto las pacas todavía, pero sí lo dejé puesto para poner las pacas. Así que es bien bueno, me gustó. Mi cobertizo gigante. Vienen cinco, se supone, dice pack de cinco, cobertizo rústico. Solo me acuerdo haber visto este. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Son como lo mismo. No sé en realidad cuáles son los otros. No recuerdo. A lo mejor, claro, vi ese, lo bajé y listo. O sea, lo pongo y listo. No me he fijado dónde están los otros. Deben andar por ahí, pues. Quizás, miren, ni siquiera aparecen como fotos. Pero ya, en el capítulo pueden ver que me encanta porque se pueden subir, o sea, abrir y cerrar las ventanitas de arriba. Tiene dos interruptores como bien antiguo, como es rústico, y es como que suenan así como estos pesados, así como con palanquita pesada. Me gustó. Tiene esos detallitos que son los que a mí me gustan. No lo he probado todavía, no he cargado combustible, pero se supone que es para hacerlo más realista. Tienes que salir del vehículo para poder cargar el combustible. Este es muy bueno sirve para cosechas normales, para no sé si tiene para algodón, la verdad. Para las papas y para las no es betarraga. Remolacha, eso. Me gusta, son grandes, ¿sí? Este lo usé en su tiempo,
la cosechadora normal la usé en su tiempo cuando estaba jugando un mapa que eran campos más grandes, entonces claro, para no morir en el intento usaba estas y bien buenas, ningún problema, no me dio ningún problema. Y las de papas y remolacha también son un poco más grandes que las normales y me gusta cómo se mueve, tienen buen movimiento. Tienen dos tipos de movimiento. Uno que se mueve como la cola y la cabina aparte, digamos, una cosa así, como una cuncuna amarilla debajo de un hongo vivía. Y para que quede recto, no se mueva, a donde tú lo mováis se va a mover completo, como si no tuviese ahí un engranaje, digamos, para que se mueva como una cuncuna amarilla. Es bien bueno. Yo lo prefiero así recto, que no se mueva. Pero también está la opción, pues sí, para todo gusto. Está súper, súper, súper bueno. Ya, esto lo tengo para dejar productos cerca de mis animales. Para, no sé, pues los caballos para poner, dejar heno, en las gallinas para dejar ahí la cebada o el trigo. Bueno, ahora les voy a poner trigo porque partí con trigo por el campo que tenía. Eso, no tiene mayor ciencia. Lo que no me gustó, que aunque estén vacíos, son pesados. No los puedo agarrar con la mano, tienen que ser con máquina. Si están vacíos, tendría que dejarte de agarrarlo con la mano y después poner los productos ya, listo, los tomáis con torito o con lo que sea, digamos. Pero esa es la idea de tener estos. Antes yo tenía otro mod que lo usaba para eso, que la caja tú sí la podías agarrar con la mano, valía muy, muy, muy barato, creo que valía como 50. Claro que si tú vaciabas uno, se desaparecía. Espero que estos no, porque son un poco más caros. Eh, pero claro, le quitaba un poquito de realismo porque aunque estuviese lleno, igual lo podía agarrar con la mano. Entonces, como que, no sé, por eso mejor dejé este. Y ahí hay que ver. Bueno, mi Mercedes, que es un mod externo, el Mercedes con su tráiler, que ya lo vieron. Como es esto, tengo este y otro más, no sé si estará por ahí. No, este y otro más, pero que es para poner cosas. No tiene más que eso. Tengo dos porque son distintos tamaños. Pero es eso, solo eso, para almacenar cosas. El camión, este me gusta. Es como bien bueno, es como potente, es como aquí vengo yo. ¿Cachai? No, está re bueno. Y lo usé, ningún problema, no, ningún problema, no me da ningún problema. Y no es tan caro como los otros camiones que trae el juego base. Este es bueno. Mira, yo recuerdo que tenía buena iluminación, pero aquí no se ve buena iluminación, fíjate. Bueno, pero en caso de que no tenga buena iluminación, está el otro mod. Em, Eso es amplio, es bueno, sí, también lo he usado y tampoco me ha dado problemas. Esto es para, no sé, que vende de todo. Tú puedes vender, es un punto de venta que puedes vender cualquier cuestión. Si hay algún mod que pusiste, uy, pero no trae punto de venta, esta cuestión te la va a vender. Y por lo general lo pongo y pongo los puntos de venta que traen los mods en sí, para ver, porque de repente conviene aquí y de repente no, en cuanto a precio de venta, digamos. Bueno, el mapa, Colonia, que gracias a un amigo em, supe que servía para consola también. Yo pensé que era solo para PC, lo que no me gustaba mucho la idea. De hecho, antes de partir la serie estaba entre este y otro más, que el otro sí sabía que estaba para consola y estuve a punto de hacer ese para que no fuera solo para PC. Pero sí, me alegré mucho, mucho, mucho cuando supe que este también estaba para consola. Este también es bueno, es grande y vale 20.000, es barato. Eh, no me gusta mucho el color tan rojo flúor, digamos. La iluminación media, se podría decir. Hay lugares, claro, como medios oscuros, pero está bueno. Está bueno el espacio, digamos. O sea, con las máquinas que tengo yo ahora, además me habría alcanzado para este y no ocupa tanto espacio como el gigante, pero este solo se abren las puertas, no tiene ventanas para abrir. Así que por eso puse el otro. Ok, este es una desmenuzadora y me parece que también se puede poner para hierba, como rodillo de hierba, parece. Claro, ¿viste? Ah, para cegar la hierba. No, esto, no sé, yo lo uso de rodillo, o sea, de,
de estos de desmenuzadora. Pero me parece que también tiene una función en relación a la hierba. No tengo idea de qué será, la verdad. Porque solo lo uso como desmenuzadora. Ahí si les interesa, prueben ustedes y me dicen qué tal. Este yo encuentro que queda lindo. Son bien grandes, sí. Podrían tener así como... a ver, una opción más pequeña quizá. No sé. Es que más encima te pone todo el abecedario, números y algunos símbolos individuales. Entonces, ¿viste? Ahí hay símbolos. Entonces, claro, te ocupa harto en el de decoración, me parece que está. Pero se ve bonito. A una granja se la pude poner, encontré el espacio para y le puse y se veía bien bonito, sobre todo de noche se veía bien bonito. Ahora no sé si me alcanzará. Bueno, aquí está el remolque, el que también hay para recoger la hierba, la paja o el heno. Es súper bueno. El precio está bien porque por la cantidad que ocupa, o sea, la cantidad de litros, digamos, tiene para el aditivo de ensilaje. Está súper, súper bueno. Lo que sí, la mayoría creo que, porque son tres cosas que trae este. Que es esto, el tema que recoge la paja, la hierba y el heno. Tiene el remolque y tiene ese, que es para el agua. Me parece, no sé si dos de tres o los tres de tres tienen la opción irreal o llama, no sé si será real, real en sí, pero una capacidad más razonable, digamos. La irreal es mucho, pero sí es bien bueno. Esta es una carretilla también del mapa de Hof-Berman, que me quedó cuando, bueno, ya les expliqué en el otro. Estos dos, estos dos. Este es para transportar animales y esta es una carretilla. La carretilla por lo general la uso para mis gallinas, para los caballos, para los que no consuman tanto alimento, digamos, y porque no tiene mucha capacidad. ¿No sale aquí? No, no sale. No tiene mucha capacidad. Por ejemplo, con las vacas, no, pues, me estaba volviendo loca tratando de llenar todo lo que comieron en un día con este carrito, entonces no me sirve. Y este remolque es muy bueno porque tú puedes ponerle una paquita de paja y al transportar los animales, después de un rato, esa paja se convierte en estiércol. Obviamente no es mucho, si es una paquita de las chiquititas de las que hago yo, pero igual de todos los viajes que puedas hacer, puedes tener una buena cantidad de estiércol. El Platinum. De aquí saqué el aserradero y después voy a sacar algunas fábricas relacionadas con la madera también. Este es un rodillo más pequeño. Como de repente yo pongo hierba entre edificaciones, entonces me sirven tamaños pequeños. Es bueno, sí, también lo probé, es bueno. Estas son entradas que encuentro que quedan bien bonitas. Cuando llego a cerrar una granja, no sé si esta la cerraré o quizás en algún lado, no sé. Pero en otros mapas, cuando he llegado a cerrar las granjas, me gusta cómo se ven estas entradas y son anchas. Entonces te caben las máquinas grandes, digamos, porque antes tenía otra también que había salido que también estaba bien bonita, incluso tenía una lucecita, pero era más estrecha. Entonces cuando pasaba por ahí con la cosechadora no me costaba un poquito. Podía pasar, pero me costaba un poquito. Esto es lo mismo, una sembradora pequeña, para lo mismo que les expliqué del rodillo, para espacios pequeños. El mapa te pide este. La verdad es que estas casas yo las vi, son bien interesantes, tiene hartas cositas así como, sí, está bonita, pero claro, hay una que el trigger para dormir es en el sillón, y es como, puta, si en mi casa, uy, chofla, pucha, si en mi casa, ¿cómo voy a dormir en el sillón? Po? O sea, a lo mejor ya, si ponía en el sillón como para tomar una siestecita, bueno, el juego no te permite tomar una siestecita, sería interesante, sería buena idea. Pero quizá un trigger en la pieza también, pues no sé si se pueden poner dos. Pero no sé, eso me hizo bulla y además que es como muy cerrada, ¿cachai? Es como las piezas son muy chiquititas y es como que vais chocando con todo, entonces no, por eso no me gusta mucho, pero está muy buena la idea. La pensé
y al final decidí que no. Ah, esto también lo pide el mapa. Creo que no los uso, pero si los pide el mapa, nada que hacer. A ese chiquitito me parece que en algún momento lo habré usado. Aquí es donde pongo las cajitas, ese que les decía de las gallinas, donde voy guardando la comida. Entonces después voy con el carrito, así mismo. Voy con el carrito, lo lleno y voy a darle las comidas a los animales. Obviamente está hecho para Big Bag, pero también sirve para esas cajitas. Este es para hacer heno, eso, para hacer heno. La verdad es más que nada para evitarme el hecho de pasar la nidificadora, después pasar con la hileradora. Mejor ciego y llevo para allá lo que necesite, o sea, de pasto lo que necesite de hierba. Es bueno, sí, es bueno. Este es una hileradora frontal. Es súper buena. Tiene de distintos tamaños. Hay que tener ojos, sí, porque el espacio que queda entre un brazo y el otro es más o menos considerable. Entonces, ahí, por ejemplo, que yo hago pacas pequeñitas, hay veces que no me alcanza a agarrar todo, pero es como más detalle en realidad. Con máquinas grandes, obviamente, funciona sin ningún problema. Solo tener en consideración eso, ¿viste? Hay tamaños grandes. Que la apertura en el fondo, el ancho de la hilera te va a quedar quizás un poquito grande. Si tampoco es como, ¡ay, quedó gigante! No, está bien. Esto es para plantar árboles de forma manual. Yo he plantado, funciona sin problema. Ahora lo que no sé es si crecen. No he, no he jugado el tiempo necesario para ver si logran crecer o no. Lo que me llama la atención, que yo he visto, bueno, a mi gurú y otros videos, he visto que para sembrar árboles de la manera tradicional, tienen que arar el campo primero. Y estos se pueden poner así, en la tierra, sin necesidad de arar. Entonces, no sé la verdad si crecerán sin problema, pero me parece que sí, porque mi maestro, que no es mi gurú, mi maestro, otro youtuber muy bueno que también me ha ayudado mucho, 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 así que muchas gracias a mi gurú y a mi maestro. Él, me acuerdo haberlo visto que sembró de esto. Hay algunos que no les creció y hay otros que sí. Así que al parecer funciona, quizás no al 100%, pero habría que ver. Esta camioneta me encanta, la encuentro muy, muy linda. Así tan grande como la naranja no me gusta. Me gusta más piolita, así como la gris. Pero sí, está súper bonita. La parte del panel es como electrónico, es como bien, bien buena. No, está fea esa. Esa está fea. Lo que, claro, vale 42. La tengo para poder comprármela más adelante. No uso mucho la parte de la cola, si bien se pueden usar una especie como camión, pero no sé, no me gusta mucho cómo se ve. Yo prefiero así como camioneta. No voy para acá. Otra opción, nada que decir, otra opción de cobertizo. Este es el mod que yo les decía que sirve para pintar y modificar en cualquier lado, sin necesidad de que sea el campo tuyo. Esto sirve mucho, apaña mucho cuando uno está modificando el terreno y de repente no te deja porque es parte lo toma como que no es tuyo, es parte de la calle o algo así, o por algún error, no sé, pues pusiste una edificación y como no lo aplanaste, la calle quedó así o algo parecido, entonces podías arreglarlo para que no quede feo. Así que es bien bueno en ese sentido. Ahí está el molino, que lo puse acá en el video número 4. A mí me gusta. Personalmente lo encuentro bonito, es chiquitito y sale harta cantidad de harina, por lo que recuerdo. No es así como una de las grandes, pero sí, sí está bien buena y el precio también está bien bueno. Y además que es bonita. Esta es el camión que les digo que con la cisterna que les mostré al principio, ese blanquita, este es. Se puede usar como el azulito que se ve ahí, que es con plataforma para poder poner palets o lo que vayas a comprar a la tienda, cosas así. O lo puedes usar como remolque.
Este lo uso para darle comida a las vacas y para abastecer con agua, con el otro mod, digamos, de la colita. Es bien bonito, me gusta. Y se pueden abrir las puertas, las ventanas, sin el interactive. A ver si es que sale aquí el tema de... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Debe decir algo de animación. Ahí está. Que se pueden abrir. Ah, mira, se puede con el simple IC. O sea, como ya tengo el simple IC, que antes yo cuando usaba este no tenía el simple IC. Y los abría con el control. Así que si como está el simple IC, lo más probable es que ahora me van a salir las crucecitas. ¿Viste? Dice que si el simple IC no está disponible, se pueden abrir igual con el mouse. Dice, pero yo lo hacía con el control, así que también se puede. ¿Qué más? Voy como en la mitad recién. Este, Lumberjack. Ahí. Es con el que corto los tocones. ¿Ven? Ahí. Hay que buscar esa franjita roja. Es... hay veces que se esconde. No es fácil de pillar. En algunas ocasiones te aparece el tiro, hay otras que te aparece tremenda cuestión, pero hay veces que cuesta. Hay que empezar para arriba, para abajo, agachado, parado, para un lado, dar la vuelta y de hecho hay veces creo que me pasó que no hubo caso. No lo pude encontrar. Estas son las que más me gustan, los invernaderos. Una porque es solo agua y estiércol, te sale buena cantidad, lo que sí te sale lo mismo independiente de la misma cantidad, digamos, independiente del producto que sea, porque el juego base sale menos lechuga y lo que más sale son frutillas, aquí sale la misma cantidad. Em, lo que obviamente juega a favor, pero también es como un poquito, no sé, hace un poquito de ruido, digamos, pero es re bueno. Y además que si quieres, bueno, a mí me gusta, hay otras personas que no, pero es individual. O sea, no es como tú pones uno y ahí eliges qué poner como los invernaderos normales, no. Este, si quieres uno de lechuga, tenés que poner el que es para lechuga y solo lechuga puedes sacar de ahí, ¿cachai? A mí me gusta porque la verdad no me gusta tener tantas opciones en la lista de reproducción. No, lista de reproducción no, la lista de producciones. Y entonces ahí me simplifica, digamos, hace más despejadito. Este es para hacer estiércol. Tú pones pajita y te sale estiércol. No tiene mayor ciencia que eso. Es pielita, es más chiquitito porque antes usaba uno que era más grande, era una fábrica más grande, em, pero este es como más pielita, entonces como bien bueno. Esto es una sembradora. Creo que no la he usado hasta el momento, pero es la que pretendo usar ahora en la serie, porque es de 6 metros, no es tan grande ni tan pequeña y se puede plegar. Antes usaba una que mi gurú usa, pero esa no se puede plegar. Entonces, al llevarlo de la tienda a mis campos, problema. Y por ejemplo, ahora que tengo los campos para el lado donde voy a hacer, bueno, después quiero comprar la fábrica de harina, llevarla para allá va a ser un cacho, porque yo no desactivo a los vecinos, po. No echo a los vecinos. Yo trato de convivir con los vecinos aunque me hacen salir canas verdes. Estas son Big Bags de animales. Son baratitos, pero es porque no llegan a los 1000 litros, ¿ya? Pero igual son buenas. Igual lo he comprado, pero claro, tenéis que comprar más cantidad, porque son pequeñitas, digamos. Este es el otro que les decía. ¿Te acuerdas que decía que yo usaba el chiquitito descargué, no compré, descargué uno que es más grande, pero del mismo tipo. Como ven, cabe solo una máquina. Por lo general yo lo he usado las veces que lo he usado para poner, o ya sea productos, alguna, algunos palets de productos, o para guardar el torito. Tiene luz adentro y afuera. Me parece que la de afuera se prende automáticamente y la de adentro tú la abres, o sea, la prendes si quieres o no. Me parece. La de afuera no estoy segura. La de adentro sí recuerdo yo haber apagado y prendido. Esto es para guardar agua.
hay un mod, hay una fábrica que pide agua, que es, no es las fábricas interactivas, es otra que es para hacer pan y galletas, que tú tienes que entrar a poner el agua. Entonces no puedo entrar, o en realidad a lo mejor sí podría, pero no sé. La última vez usé uno de estos, preferí uno de estos y con un carrito que también va a aparecer más adelante, ahí reabastecía adentro. Porque entrar por la... Bueno, después van a ver cuál es. Se me hace muy estrecho. Entonces, y de hecho está ahí un poquito más allá. Esta es mi casa, la que tengo ahora. Tiene esas tres opciones, con el cobertizo al lado, con el cobertizo al frente o sin cobertizo. Me encanta. Es la que más me gusta porque puedo abrir las ventanas, ahí el ventanal también se puede abrir. Lo único que no me gusta es que la luz solo se puede prender y apagar desde ahí donde está entre el baño y la puerta de la pieza, ahí. Entonces, claro, yo apago la luz y me tengo que ir a oscuras a mi pieza a dormir. Entonces, eso mm, no me agrada mucho. A lo mejor poner ahí y poner también en la pieza, cosa de llegar a la pieza y apagar la luz, no sé. Pero ya es un detalle, la uso igual y la amo igual. Estas también me encantan, son muy entretenidas. ¿Por qué? Si se ven ahí, si se ven, no, ustedes no se ven, si ven en el video, eh, los productos salen, si bien tú pones los ingredientes así como en toda la fábrica, claro que, por ejemplo, este, el de la panadería, te pide otras cosas que se compran, ya que son los palitos y el agua. No te sirve el agua que uno usa para todo, digamos, es otro tipo de agua, agua mineral, agua destilada, no sé cómo le dice, y te salen los productos así uno a uno. Y uno tiene que comprar esas cajitas de plástico en la tienda y vas poniendo ahí, tú vas metiendo los productos ahí. Después vas a vender, se vacían, pero te queda. Las cajas tú las compras y las reutilizas. Ese sistema me gusta, es entretenido. Así, ¿viste? Ahí están poniendo el pancito. Caben 12 pancitos. Los otros no recuerdo. Pero es bien entretenido el tema, eso de que tengas que estar poniendo tú los productos en las cajitas, es bien entretenido, a mí me gusta bastante. Y este es el otro, que por lo general a la gente le gusta más, porque son como dos procesos. Del pan por lo menos. Las galletas no las he hecho porque necesita más ingredientes y no he logrado juntar todos los ingredientes. Pero el pan, sí, allá en ese cesto que se ve al fondo, entre donde está el azúcar, esas dos repisas, ahí al centro es donde se ponen los ingredientes. Entonces, claro, es lo que les decía del agua. Para este yo pongo esa cosita amarilla que en realidad es feita, no me gusta, pero es como la más apta que encontré. Y voy con un carrito y allá hay que ir a poner los ingredientes. Bueno, tú pones a hacer la masa en esta mesa que se ve donde están las cosas, los productos, se van poniendo los bollos de masa y tú vas y los pones en el horno y después sale y salen los pancitos así. En la misma producción está la opción para ahí, ¿viste? Ahí es donde se ponen los ingredientes. Está la opción para ¿cómo se llama? Cuando pasan, tú pones distribuir, para distribuir. Y me parece que ahí evita que te salga la masa del pan en la mesa, porque después ahí mismo en la mesa vas usando para el pan que va saliendo. Entonces se te llena y todo. Y también tienes que comprar los canastitos para ir poniendo el pan y comprar los jarritos para ir poniendo las galletas. Es bien interesante también. Este es el otro que tengo. Por ahí arriba les había mostrado el ese y este, que es más pequeñito que los otros dos. Entonces por eso también lo tengo. Pero no tiene mayor ciencia. Sirve para poner cosas. Y los pone uno, no es nada de autoload ni nada de eso. Ah, este lo descargué hoy. Lo quiero probar. Eh, Al parecer van a salir bonsai y cosas así. Se me hace muy similar al otro que les había mostrado. Pero no sé, ahí voy a ver qué tal es. No lo he probado todavía. Decía que necesita, claro, agua, estiércol, semillas y viruta. Y como viruta ahora ya saqué,
Entonces me va a servir. Este es el taller que estuve pensando en poner, pero que al final no puse, por si acaso. Este es, así se llama, por si quieren buscarlo. A todo esto, en la descripción de los videos yo estoy poniendo si son para PC o son para consola también. Y los que son externos les estoy poniendo el link. Al principio no me dejaba poner los links, tuve que hacer un trámite en YouTube, digamos, de mandar mi carnet y todo, y ahora me dejan poner los enlaces. Así que pueden ver ahí los que voy poniendo, los que voy usando nuevos en cada capítulo, digamos, para no poner toda la lista. Imagínense todos los mods que tengo. Esta es la segadora que yo uso. Me encanta. Es chiquitita, es rápida. Va dejando hileras, obviamente juntitas, porque es algo de una chiquitita. Mira, no me había fijado que tiene como para arrastrar. No he visto esa herramienta. Yo solo la uso como segadora. Y no tenía esas ruedas. Ah, parece que la actualizaron, po. Me tinca, sí. Pero es bien buena. Esta es la que yo uso. Tiene su mochilita que tú puedes ponerla o no puedes ponerla. Si la pones, puedes usarla o no puedes usarla. Tiene la misma, de hecho está en la misma categoría de los remolques estos que recogen el trigo, no, el trigo, mira, la pajita, la hierba y el heno. Funciona igual, es lo mismo. Solo que obviamente como es chiquitita tiene una capacidad muy menor y por ende es realista también, pues eso lo hace realista. Y tiene como tres opciones de segado. Si es que tú quieres que lo deje esparcido, si quieres que haga una hilera, eso negro que se ve al ladito, a donde está esa rueda extraña, em, esa como sombrillita, así como esa cuestión negra, es la que va dejando la hilera. De ahí, cuando me toque segar, yo les voy a explicar cómo lo hago yo para segar y para dejar las hileras. Porque intento, como va dejando una hilera delgadita, entonces después paso por el otro lado y completo esa misma hilera, digamos, con el resto que estoy segando. Así, explicándolo suena extraño, pero pretendo mostrarlo cuando llegue el momento. Este es para guardar purín, para guardar purín. No lo he usado, antes usaba otro, unas tinas que en realidad son feas, no me gusta. No me gusta que esté tan expuesto y es como tener una tina de caca, no. No, no me gusta. Y en algún mapa que bajé, se bajó este mod. Y fue como, ah, buena, porque no es caro. Yo había visto este, que era subterráneo, pero era muy caro. Entonces, no sé cómo funcionará. Como les digo, no lo he alcanzado a probar. Sí pretendo después, porque quiero usar el Purín para los campos, por el Precision. Este es el apartamento que me gusta, que por lo general es como el último que pongo. Ya cuando estoy bien, pongo este apartamento. Em, la parte de la cosecha, no, cosecha, co- cochera, ¿se parece o no? Esa. Esta parte como que encontré ya que, no sé, es como feita, porque es como que no está terminada. Si se fijan en las paredes, es como que pusieron estas planchas de zinc, el pegamento y es como, ok, pero faltó terminarla. No sé, el departamento es como re bonito, pero no, eso como que destiñe un poco, la verdad, podrían haberlo terminado. O por último, una opción ahí, un trigger para poder terminarla, no sé, po, alguna cuestión así. Pero es como que lo único que destiñe. Y si se fijan por la skin, hace juego también con los otros. Por eso tengo el otro que les dije que no había probado todavía. Este lo tengo para transportar los palets. Antes yo jugaba con otro mod que es para poder tomar cosas, que es todos estos palets hace para que salen livianos, digamos. Entonces uno lo puede agarrar y lo puede manipular sin problema. Pero como le quita realismo, ahora voy a tratar de apañarme entre esto y el torito. Vamos a ver cómo me va. Otra opción de cobertizo, nada que decir. Creo que este no tiene luz. No parece que no tiene luz este. Sí, me acuerdo haberlo usado, era un cobertizo más allá. ¿Qué problema te va a dar? No, no me acuerdo que haya dado problema.
Estos son re buenos porque te da agua gratis. Lo que sí, como yo uso el otro, el molino de viento, pero esto me sirve, por ejemplo, en un mapa que no tenía espacio para poner el molino, entonces puse para poder abastecer a mis animales, puse uno de este cerca. Por lo general el que más usaba era ese, porque es más chiquitito, ocupa menos espacio que todos estos otros. Pero está bien bueno. Este no lo he probado todavía, lo quiero probar cuando tenga mis viñedos. Pero se ve interesante como para salir del otro. Solo por eso, para salir del otro. Ahí por el precio, no sé cuánto vale el otro, el que trae el juego base. Pero este está bien el precio, pues está re bueno. Así que no sé, ahí vamos a ver. Este es para hacer, ¿cómo se llama? Cal. Y esta cuestión de la betarraga. No, que no es betarraga. Es que acá en Chile se le dice betarraga. Remolacha, es. La remolacha. Para picarla, digamos. Eso. Traes piedras acá, que te salgan en los campos. O me parece que hay un mod que venden las piedras en la tienda. Tú las traes acá y te la convierte en cal. Creo que no necesitaba agua, no estoy segura. Pero es eso, para hacer cal y para triturar la remolacha. Este es con el que tomé las muestras de los terrenos. Este fue el mod que nos dijo nuestro gurú. Eh, los XXL, XLL son muy grandes, la verdad. No sé, yo encuentro que son muy, muy grandes. Pero está bien bueno porque el base es como muy chiquitito. Entonces está bien buena esa opción. Esta la probé, es muy buena para guardar la madera. Uno deja la madera, ahí da lo mismo si es de esos troncos que a mí no me gustan. Tú la pones, se guarda la madera así, o sea, la transforma, digamos, te las deja todas del mismo tamaño, bien ordenadita, y después tú las sacas y las puedes usar. ¿Viste? Ahí sale como para cuántos palos queréis sacar. Ahora, no sé si la usaré, la verdad, porque por el tamaño lo más probable es que con la mano no la pueda agarrar. Y no me llevo muy bien con esas manitas que, que no son manitas, pues esa herramienta que es para agarrar el tronco. No me llevo muy bien, entonces no sé si la use, la verdad. Este sí me acuerdo haberlo hecho una vez. Lo que sí, ya, la cajita es como feita, no tiene mucha, no muy linda, digamos. Pero sí es otra variedad para poder hacer más cosas, digamos. Pide hartos elementos, pero claro, pues si los panqueques usan todo eso, pues está bien, digamos. Es creíble. Y aparte que te sirve para poder usar el sirope, que es otro tipo de invernadero que lo tengo más adelante. Ahí si se fijan, la miel de sirope está ahí como productos que pide. Es para hacer la segunda opción. O sea, es lo mismo, pero con miel. Entonces igual le da un plus. Estos tengo dos para hacer azúcar. No me gusta el de juego base. No recuerdo por qué. Tengo dos. Creo que no las he llegado a usar. En una sí recuerdo haber puesto una, pero para variar, po. Saqué el mapa y empecé de nuevo. Este es para hacer la miel el sirope. Es bien bonito. Tiene sus arbolitos con esos botecitos. Para variar. Como típico invernadero, tú le pones agua y funciona solito. Y te va sacando los palés. Ahí, en esa caseta, en la parte de adelante, em, ahí es donde va saliendo la miel. Mi maestro también la tiene y ahí por si quieren pueden, yo creo que saben quién es mi maestro, po, mi gurú. Mi gurú es Casalín y mi maestro es Dani Nieto. Em, Dani tiene, viste, ahí salen las cajitas. Él usa este, así que pueden ver ahí cómo funciona, porque yo no sé todavía si lo ponga, dónde los ponga y cuándo los ponga, pero es re bueno. Estos también son interesantes, son buenos. Lo único es que uno los pone desarmados.
y trae un trigger para armarlo. No sé si tiene la foto. Mira, ahí. Eso como está al medio, se fijan que está desarmado. Todas las edificaciones que trae este mod vienen así. Entonces, si tú quieres así como, ay, a ver, pero no te acuerdas qué tamaño tiene o quieres verlo así puesto, armado ya en tu mapa, no sirve, porque se pone desarmado. Tú lo pones, vas con tu monito, activas el trigger para poder armarlo, se arma, tiene toda una animación que es bien interesante, se va armando todo y listo, ahí quedó armado. Pero no te sirve para visualizar como qué espacio ocupa. O sea, el espacio obviamente es lo que la planchita de abajo es lo que el espacio que va a ocupar, digamos, pero para arriba las puertas si son grandes, son estrechas y todo eso como que no queda claro así en ese formato, pero es bien interesante eso que uno pueda armarlos así. Se ve bien bonito. Este camión por lo general es el que uso ya después cuando tengo plata para llevar todos mis paletos. Me gusta porque tiene la cola larga, pero no tan larga, entonces te permite mover bien por la caja, por la granja, y es bien interesante, es bien bueno. A mí por lo menos me gusta. Había otro que era igual a este, pero no recuerdo, o sea, no sé si es el mismo que después lo actualizaron, pero quedó como dos. Lo único que recuerdo que había uno que la cámara, cuando uno está con el dron, hace como un giro extraño en la cámara que es como, ay, me fui. Como que si le hubiese acabado la batería del dron. Pero después se estabiliza y, o sea, lo moví y listo, quedó bien. Este es el que puse, el taller que puse. Que yo lo quería, a pesar de que me quedaba muy grande, lo quería por ser tema taller y para guardar, que sirve para almacenar cosas al ladito. Nunca lo he usado, lo bajé hace poco y por eso también lo quería tener, para ver cómo es, para poder usarlo. Este nunca lo he usado, he dicho harto eso. Si mi gurú está viendo, me va a retar por todos los mods que tengo y más encima no lo he usado. Pero sirve para guardar estos de algodón. Entonces lo veo bastante interesante. Y más encima te lo transforma en palé. Como quiero en algún momento sembrar y cosechar algodón, ahí recién voy a probar qué tal es. Otra producción. Me gustan las producciones nuevas e interesantes y además que se ven bonitas. Salen así. Entonces como bacán porque se ven las cajas de pizza. Entonces me gustan estas. No me gustan mucho cuando son esas como la de los panqueques, que son unas cajas y listo, trae unos monitos afuera y sería. Como que no, me gustan estos que le ponen más cariño, se ven como más reales. Lo que sí, las recetas tienen más ingredientes, pero obviamente, ahí trae su bodega de almacenaje. Obviamente lo podía almacenar en otros lados, pero trae su bodega. Esa nunca la he usado. Ese, no, ese, mira, ponen ese, el de la bodega. Pero claro, pide varias cositas, ya no recuerdo qué es lo que, ahí sale lo que pide. Y tiene distintos tipos de pizza. Bien interesante, bien bueno, me gusta. Este es una fábrica de papas. Salen, creo que dos tipos de papas. Y también es bien bueno. Sí, lo he usado cuando, por ejemplo, ahora que tengo que cosechar papa más adelante, cuando esté lista, cuando logre pasar un día, como en el capítulo 20 será más o menos que voy a lograr pasar al siguiente mes, quiero poner esta fábrica para poder aprovechar las papitas. Esta es otro tractor que es de los grandes, entonces ya cuando lo vaya a cambiar el otro ya tenga más platita, es bien bueno, lo he usado harto. Claro que este no tiene el Interactive Control, por lo que tengo entendido, pero sí se pueden abrir y cerrar las puertas y me parece que la ventana, sí, pues, ¿viste? La ventana de atrás también, y eso lo hacía con el control. Así es que me gusta. Esta es por lo mismo del rodillo y otra opción más que son más pequeñitas para cuando tenga que pasar entre medio de edificaciones. Esto es porque tengo ganas de probar la caña de azúcar. Nunca he trabajado con caña de azúcar. Pregunté, me lo recomendaron y por eso los tengo, para cuando llegue a usar eso. Esta es otra casa que me gusta bastante también. El único problema es que de repente te quedas como medio trabado,
pero nada, nada grave, se puede. Es bien bonita. Tiene el trigger en la pieza, tiene para el armario. Este sí tiene para prender y apagar la luz en la pieza. Vas prendiendo y apagando las luces por sectores. Entonces me gusta eso también, es bastante real. Ahora, esos detalles, por ejemplo, como la maleta y cosas así, creo que la maleta yo la había puesto en otro lado, no sé si fue en esta casa o en otra, no recuerdo la verdad. Pero después se vuelve a poner donde estaba. Entonces no sirve mucho modificar eso. Y bueno, y tiene unas botas afuera que me parece que esas también las había entrado y se volvieron a quedar afuera, algo así. Fue como, ¿por qué voy a dejar los zapatos afuera? Bueno, sí, a mí me gustaría, la verdad, eso de dejar los zapatos, pero no sé si afuera, a lo mejor adentro en la entradita, porque ahí imagínate con lluvia se me van a mojar todos los zapatos. Pero bueno, son detalles. Es bien bonita, es bien buena. Y mira, tiene una pieza para hacer videos. Es bien buena. Esta tampoco lo he probado, lo tengo para cuando... Ah, no. Sí, esta sí, o no la alcancé a probar. Es que es para poder poner, ver si es que me sirve para poder poner, ¿cómo se llama? Ah, abono, abono líquido en lugares estrechos. Es- Tengo dos para poder poner benzina, no, petróleo, gasoil, a mis máquinas para poder ponerlos en mi granja, digamos, no tener que ir allá donde está la tienda, que es este y otro más. Ahí voy a ver cuál prefiero en el momento de ponerlo. Este, lo mismo, no lo he usado todavía, pero lo tengo cuando llegue a plantar estos cultivos. Esta es la otra fábrica de azúcar. No recuerdo en su momento cuál usé, pero cuando llegue a hacer azúcar ahí voy a ver cuál poner. Este me encanta, lo amo, lo amo, lo amo cuando tengo que recoger piedras, porque el otro, el de juego base, es muy pequeñito y este es más grande. No, digamos que bruto que grande te sirve para campos gigantes, pero ¿para qué quería algo tan grande también? Pues sí, contrólate. Ah, pero sí, es bueno, es más grande que el normal, así que lo agradecí y casi lloré cuando lo sacaron. O sea, cuando lo sacaron para que uno lo pueda usar, digamos, ese sacar, no sacaron de, ah, ya no está, no. Este es el torito que yo uso, que me gusta. Como se pueden fijar, sirve para agarrar dos palets de una. Claro que hay que tener cuidado con el peso, porque obviamente es un torito y por ende no es muy pesado, entonces, para las patas de atrás y no hay cómo moverlo. Es bien bueno, me gusta. Este es de estas cosas que te dan importe mensual que no te da mucho, no te dan mucho, obviamente va variando, si es invierno, es verano, todas estas cosas por lo general van variando, no hay que hacerle mucho caso a cuánta plata dice que te dan, pero obviamente te sirve igual para ir, y me gusta el hecho que no den mucho también, porque si no, ya ponéis eso, una vez puse un mod que era un restaurante bien bonito, tú podías entrar, era bien bonito, salía, creo que 50.000, no. Parece que era más caro, no recuerdo cuánto valía, pero te daba mucha plata. Entonces, como que después de 3 días ya tenía mucha plata y en el fondo se hace fome el juego, po. Pero esto sí te dan una manita para costear los costos de producción, costear los costos. Mm, Creo que se entendió. Este es el devorador de árboles, el que usé aquí en el capítulo 4 me parece. Sí, en el capítulo 4. Es bien bueno, bien bueno. El tubito ese no es necesario, es ultra caro ponerlo, lo explico ahí en el video, y no es necesario, porque se supone que es para eso. Uno pone un remolque atrás y el tubito te va tirando la viruta allá. Se vuelve más realista, claro está, porque sin el tubito llena igual el remolque, pero vía Bluetooth. Entonces ahí, claro, no lo hace muy realista. Pero es muy caro. Se fueron al chancho y sale de 100.000 poner el tubito por un simple tubito. Entonces sí. Aquí tengo otros hilos para fermentar. Ahora entré en duda, se parece mucho al otro. No recuerdo cuál fue el que usé, si este o el otro que ya vimos. Bueno, ya. Este, otro cobertizo, no tiene. Ah, no, este no es un cobertizo. Me parece que, según el título, tiene para cobertizo y para las pacas de este. Es bien bueno, es bonito, digamos, lo usé, pero el problema
Es que tenía este y otro más, que eran muy parecidos, los dos eran muy parecidos. No, no estoy segura, pero cuál era cuál, digamos. Pero me parece que al sacarlas, no es como el otro, el que yo puse, el que es del, ¿cómo se llama este? Hofberman, que tú, antes de poner las pacas, tú le dices, este silo va a ser para este tipo de paca. Y listo. Solo te permite meter ese tipo y sacar ese tipo. Este no. Tú, yo por ejemplo que pongo las pacas chiquititas, aunque mira, no, a lo mejor este, ya olviden lo que dije. No, este no era. Por como están las pacas chiquititas allá, te sirve para que uno mismo vaya guardando las pacas ahí. No es. Es que yo tenía otro mod que es así mismo, este mismo, pero uno deja las pacas ahí y las guarda automático y las ordena automático. Entonces yo ponía pacas chiquititas, adentro se veía como que eran pacas grandes. De hecho, si ponía unas pocas pacas chiquititas no aparecía ninguna, porque no alcanzaba a ser el volumen de una grande. Y cuando iba a sacar, uno tiene que buscar dónde está la paca que quería sacar. Entonces por eso no, no me gustaba, no, no la usaba mucho. Pero no, olvídenlo, esto es solo para vehículos. Bueno, y te sirve obviamente también. Para las pacas, también te sirve eso, no terminé de decir la idea. Este es para evitar que se echen a perder las máquinas tan rápido y que no te salga tan caro. Se puede bajar 75, 50 y 25%. O sea, poner en 75, 50 y 25. Me parece que más arriba también, pero ¿quién va a querer que le cobre más caro? Creo yo, no sé. Pero igual, ojo, la idea es no dejarlo tan bajo, porque tampoco es la idea hacer como trampita. O sea, la idea es que te ayude, porque la verdad que el juego base se echan a perder muy rápido y te cobran muy caro. Y sobre la pintura también es como, bueno, en realidad yo no los pinto porque como, a menos que los vaya a vender. Ahí sí. Pero es como una, en el fondo estas cosas tienen que servir de ayuda, no para hacer trampa, pero sí para ayudar. Otro cobertizo, nada, nada especial, nada que agregar. Otra opción de cobertizo. Este es el otro taller mecánico que lo mostré en el video también, estaba entre este y el otro. Es re bueno, lo he usado bastante en distintos mods. Pones la máquina ahí adelante, el trigger allá y listo. No tiene mayor ciencia, no puedes entrar, no puedes ver el tema de las luces, nada. Lo que sí tiene un cobertizo ahí chiquitito. Me parece que una vez que usaba una moto chiquitita, la estacionaba ahí. Una cosa así. Pero es bien bueno, sí, es bueno, es recomendable. Aquí están una de las opciones de silo que tengo, que al final no lo puse, pero estaba entre este y el que al fin sí puse. Es bien bueno. Yo he usado ese grandote, he usado, creo que casi todo menos el último. Y nunca tuve problema. Así como, ay, es que se me perdió alguna. Lo que sí, sirve para guardar palets, pero para sacarlos tenía problemas. Porque creo que no cualquier máquina, no con cualquier remolque o con cualquier cuestión se puede sacar. No es como otros que tienen como el trigger que tú lo pones y decís, quiero sacar este. O por lo menos yo no se lo encontré. Sí recuerdo haber estado pasando un buen rato viendo cómo sacar los palets que había metido ahí y al final creo que en ese o uno similar logré sacarlo, pero me costó, así que personalmente no se los recomiendo para palets a menos que sepan con qué usarlo, o sea, con cuál se pueden sacar, pero para todo el resto ningún problema. Y de hecho en este grandote, en esa parte que se ve como a la derecha, la parte derecha de ese edificio, digamos, es un poquito más atrás, porque viste que es como un poquito más chico que el cuerpo grande, digamos. Es como la cabeza de la tortuga, es como una tortuga, ¿cachai? La caparazón y la cabeza de la tortuga. Ahí la cabeza de la tortuga queda ideal para poner que puede estar, va a estar más adelante, es como una repisa para donde van apareciendo las miel. Me quedaba re bien. Yo ponía ese ahí con el botoncito mágico, porque obviamente como ya una edificación no te permite poner tan cerca, y ningún problema. Este, lo mismo, es un cobertizo solar. Te da un importe diario,
No es mucho, pero también pues, puede llegar a servir. Lo que sí, si bien hay unos que son más grandes, pero son bajos, entonces no caben todas las máquinas. Hay que tener ojo con eso. No todas las máquinas entran, porque si se fijan, si bien tiene como un triangulito típico del techo, pero tiene un fierrito, que hasta aquí no va a llegaste. Entonces no, ahí no te permite sacar, pasar la máquina. Ya, ahí termina la idea. Este otro lo tengo en caso de que necesite esto, eso, esto, para esto mismo, del maíz o el girasol. No creo, la verdad, porque no me tocó ningún campo con maíz. Si hubiese tenido algún campo con maíz que podría aprovecharlo, habría usado este. No recuerdo si en algún momento lo llegué a utilizar, pero como era chiquitito, es como la cosechadora, como chiquitita, es barata, tan barata no, pero más barata que las otras de forraje, entonces por eso la tenía como opción. Este me encantó, está re bueno. Lo único sí que no encuentro, hasta el momento no he visto un mod que sirva para este de el abono líquido o el herbicida, pero que al controlar, al reducir el área de trabajo, vaya guardando las alitas, digamos, en los brazos, eso. Quedan extendidos largos igual. Entonces, en las partes, cuando tengo que pasar, eh, que la hierba, por ejemplo, que pongo entre las edificaciones, ahí me crea problemas. Por eso fue que descargué el otro, el que les había mostrado que no alcancé a probar. Pero este es el que más me gusta. Este por lo general es el que uso para mis campos, digamos. Y el precio creo que era bueno. ¿Viste? 26.500. Está bueno. Está bueno, bueno. Más. Lo mismo. Decoración que te da un importe diario. Este no lo pongo no por el importe, porque también, o sea, igual sirve, es poquito lo que te da, por ende no se siente que estás haciendo trampa, pero me gusta porque como pongo la bencinera, petrolera, no, ¿cómo se dirá? Bueno, la cuestión para cargar petróleo en las máquinas, entonces le pongo este como decoración. ¿Me gusta cómo se ve? No sé, ahí cuando lo ponga, ahí veré. La casa de mi perrito, esta es, mi perrito, mi cricket, que me aprendí el nombre, sí. Ahí está, mira que sale lindo. No, pero ese no es mi cricket, porque eso no es mi granja. Ese tiene que ser a lo mejor este es cricket, en la granja anterior, donde quedó sortito. Puede ser. Mm, ya, ese, pero este, sí más. Ahí, si quieren ver cómo es, en los capítulos, no tiene mayor ciencia. Este lo he usado, funciona bien, tiene su ciencia, no es tan complicado, pero sí hay que tener ojo. Pero ahí, mientras uno se guíe con la ventanita de ayuda, no hay problema, se puede hacer. Lo que sí, en esta partida no la voy a usar. Es uno de los mods que no uso, porque como me parece que lo expliqué en el primer video, los de PC tenemos mucha ventaja. Entonces, para tratar de equilibrar un poquito todos estos que en realidad no son tan necesarios, y sí son como mucha ventaja en comparación con los de consola. Entonces, por eso prefiero no usarlo. O sea, mi partida no se va a afectar si lo uso o no lo uso. Pero como consideración con los de consola, prefiero no usarlo. Aunque me tiente no usarlo. Pero es bueno. Para los que los quieran usar, que son de PC, es bueno. Em, Entre un tutorial que vi, me parece, y la ventanita de ayuda, logré hacerlo. Y si lo logré hacer yo, además lo pueden hacer ustedes. Pero eso. ¿Qué más? Un rodillo por lo mismo. Es chiquitito para espacios reducidos. Mayor ciencia no tiene. Lo único malo es que este no se levanta. Entonces está ahí todo el rato arrastrando el rodillito. Otros cobertizos son bien buenos. Al principio los usaba bastante, sobre todo ese que se ve allá al fondo, a la derecha, digamos, el último que se ve, ese lo usaba bastante para guardar la cosechadora con su carrito, porque como esos carritos, estacionarlos en reversa, digamos que no se me da. Entonces los dejaba ahí, me servía para guardar el camión a los lados y así son bien, bien, bien buenos. Y tienen también eh,
de interior, se podría decir, o sea, con puertas así. No me gustan mucho, la verdad, así, porque es como ladrillo, es como más dejadito, no sé. De aspecto no me agrada mucho, pero son buenos, son bien buenos, no he tenido problema cuando los usaba. Otra opción, este tiene dos opciones, con o sin paneles solares. Es lo mismo, si tiene panel solar te va a dar un importe diario, si no lo tiene no te va a dar nada. Pero sí me ha servido cuando, no sé, al lado de la casa para poder estacionar la camioneta o algo así, los ponía. Ahora ya la verdad no, hace rato que no los uso, pero los tengo por si acaso. Nos falta en algún momento que, ay, pero es que necesito guardar esto y necesito uno chiquitito. Listo, aquí tengo. Tan baratos tampoco son, pero tampoco son excesivamente caros, así que igual me gustan. Estamos terminando. Otra casa, cabaña. Es bonita, es muy, muy, muy linda, pero el problema es la luz. Creo que se prendía y se apagaba desde esa lámpara de mesa que se ve al lado derecho del sillón. De ahí se prendía y se apagaba. Entonces eso, quedaba todo oscura y eso me parece que era como el único problema que le encontraba. Ay, a ver, espérate. Que tenía. Ah, no, no hay más fotos. El único problema que tenía esta casa, pero es bien bonita. Encuentro que se ve así de exterior. Bueno, y por dentro igual es bonita. Claro que esa escala que se ve hacia arriba, en realidad es como muy chica la parte de arriba, entonces no alcanzáis a guardar nada ahí, pero de que se puede subir, se puede subir. Este es el silo que usé. No tiene mayor ciencia. Son unas torres que donde pones y recoges los productos, las cosechas o lo que quieras. Es bien bueno. No he tenido problemas, por lo que recuerdo. Este no lo he usado, lo tengo, me lo recomendaron y lo tengo para cuando haga el tema de la caña de azúcar. Este es para poder ver las etapas de crecimiento de los cultivos. Yo lo encuentro súper necesario, es súper bueno, bueno, bueno. eh, para no guiar, porque como uno por lo general lo ve en los colores, es como, no, si parece, mira, es un verdecito medio claro, pero es que la mayoría de los cultivos tienen muchas etapas, entonces como que al final no sabí si ya va a estar casi o no. Aquí sí, por ejemplo, si llega en este caso a 6 de 6, ya al día siguiente va a estar listo para cosechar. Em, Eso, este es para no poder girar tanto dentro de la cabina. Claro que igual lo hubiese puesto un poquito menos, porque igual como mucho el giro que te da, pero sí no te permite girar más allá. Y te permite hacer como una especie de zoom en la cabina. Entonces igual, más que nada por el zoom, porque eso de girarse ahí uno lo puede controlar, digamos, si no queréis girar tanto, no queréis dar vuelta completa como un búho, no, no le giráis tanto nomás, pero sí te sirve para asomarte. Este también por lo general lo pongo, es solo decoración, no tiene ningún, no sirve para nada, 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 es solo netamente decoración. Ah, mira, se puede cambiar de color, no me había fijado, y a mí no me gustaba en rojo, siempre ponía así con la puertecita roja y yo decía, no, es muy gringo, pero no había cachado que se puede cambiar el color. Cuando lo llegue a poner, vamos a ver. Otra fábrica de donas, me parece que era, o sea, te pedía igual más ingredientes, por eso no es una de las que hago uso al principio, pero sí lo considero para hacer más adelante. Además que mira, pues quedan todas las donas ahí expuestas, entonces es como interesante el skin que tiene, digamos. Es como bien, se ve como bien bonito, porque había otro de donas, pero eran unas cajas de colores, con una dona afuera, una cosa así. Entonces era como más feita. Este tampoco lo voy a usar ahora. Espérate, voy a tomar un poquito de agua, voy a hablado mucho. Uy, una hora. Este tampoco lo he usado. Va, perdón. Sí, lo he usado en otras partidas, pero tampoco lo voy a usar en esta. Por lo mismo, en consideración a los de consola. Podría ser como mi gurú y usar solo mods que permitan para consola. Pero si yo juego en PC no me quiero quitar ese privilegio tampoco. Entonces, sí, este tipo de mods, por ejemplo, porque sirve bastante para que lo quieran tener y no lo conozcan, digamos, es tú compras un producto antes de comprarlo. Tú pones, por ejemplo, no sé, pues aquí en ese punto donde está, en el mapa. Tú estás ahí, apretáis un comando de control, digamos,
que en este preciso momento no recuerdo cuál es, creo que era ALT o ALTS o el Shift S, algo así. En la ventanita de ayuda. Ah, no, pero aquí está, pues mira. Ahí, la primera. Ahí están los comandos. El ALT y el Shift, más la S. Por eso estaba entre esos dos, ya, eran esos dos más la S. Ahí tú dices, por ejemplo, aquí quiero que me vengan a dejar lo que yo compre. Entonces tú lo marcas, se pone esa marquita naranja y lo que tú compres va a aparecer ahí. A ver si hay más fotos. Ahí. Por ejemplo, ya, este tipo compró todas esas cosas y aparecieron ahí. Y te van a cobrar un poco por llevártelo, lo que lo vuelve un poco más realista también, po, para no abusar, digamos. Es como tú pagáis el despacho, una cosa así. No es tan caro, es en porcentaje, sí. Mientras más cara sea la máquina, mayor el porcentaje de despacho que vas a pagar. Pero es bien bueno, es bien, bien, bien bueno. Tampoco, y si de repente, no sé, po, queréis usar en otro lado, usáis la misma esta de tecla, y si es que queréis que sigan, vuelvan a aparecer en la tienda, apretáis con la R y listo, volvió donde estaba. Es bien bueno, pero no lo voy a usar. En esta partida no la voy a usar. Estos son solo decoraciones. Son distintas cosas que sirven para decorar. De aquí me parece que lo tengo solo por los banquitos. Me gusta poner bancas. Cuando ya arme bien mi granja, por lo general voy a poner, pongo una banquita ahí para poder mirar los amaneceres o los atardeceres que son hermosos. Creo que de todo esto, lo único que uso es eso, las bancas. Pero uno no puede decidir instalar solo las bancas. Este es bien bueno. Son los mismos rodillos que trae el juego base, pero te sirven como rodillo de hierba. O sea, no te sirven. Son rodillos para la hierba. Y como los de juego base son grandes, em, están buenos. Son bien buenos. He usado harto de esto y no he tenido problemas. Luces. No tiene más ciencia que eso. Son distintas luces. A veces trato de no poner muchas porque de repente cuando pongo muchas, hay veces que he puesto como en todo el caminito que hago para que quede bien iluminado, pero después al maniobrar con las máquinas se quedan enganchados y es problema. Este es el del el palé de o sea, la repisa de la miel. Yo prefiero este, no me gusta que queden así todos en el suelo y como el de juego base, no, no me gusta. Me gusta aquí, este, que se ponen, a ver, así, ¿viste? Y tienen los tres niveles, te llenan los tres niveles, 3, 6, 9, te sirve para 9 paletas. A mí por lo menos me gusta. El color no me convence mucho. Que yo sepa, no se le puede cambiar. No, no, no inventé más colores. Pero es bien bueno. Ya, este venía con cuando compré el Farming, creo. Porque compré el Platinum Edition. Y me parece que venía con este, de regalo. Nunca lo he usado. Nunca los he usado. Ni siquiera sé para qué sirven en realidad. Pero no sé, son caras, creo. Así que no, por eso nunca lo he usado, no me interesa. Este es el arado que yo uso. No he tenido problemas, nunca. Es bien bueno. Lo que sí es de 6 metros. Si usas arados más grandes, no te va a servir. Y el precio es barato. Una rampla, por si acaso, sobre todo ahora que voy a usar más el torito, porque como no voy a tener el mod de poder levantar los palets, entonces yo creo puede que lo ponga por ahí. Ahí voy a ver cómo me adecuo. Este es igual que el otro, que tiene agua gratis. No recuerdo por qué lo había bajado. Lo bajé por algo que necesitaba, pero ya no recuerdo por qué. Si lo necesito en algún momento, a lo mejor los otros se me hacían muy grandes y yo necesitaba un espacio más, muy, 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 muy más pequeñito y por eso bajé este. No recuerdo la verdad. Estos son bien buenos. Hay distintas fábricas. Fábricas más grandes y fábricas como individuales. Todos tienen los mismos productos, con la diferencia que las fábricas grandes, bueno, cambian la skin y hacen todos los productos que hacen las otras fábricas. Es como, no sé, pues si aquí no sé qué cantidad tiene de producto, pero ponte tú, si una fábrica hace todo eso, después hay unas casitas más chiquititas que hace tres de esos productos. Hay otra que hace tres otros productos de los que, ¿cachai? Así. Eso por ejemplo, es una fábrica grande que tiene todos los productos ahí.
Todo lo que hace este mod lo tienen esas fábricas grandes. Y van quedando así. Se ponen por el lado izquierdo de la casita. El trigger para meterte a la producción está por el lado derecho y la parte frontal van saliendo las cajitas. Las cajitas personalmente no me gustan mucho, pero sirve. Es que es bueno para poder tener otras opciones de poder usar otros productos que en el juego base solo te queda venderlos y ya. Estos son los puntos de venta. Está ya sea en casita o un kiosquito. Este es para el tema de, se supone que es para que sea más preciso el tiempo y es más barato que el que trae el juego base. Nunca he corroborado si en realidad hay alguna diferencia o no, porque yo me fijo en el tiempo para ver qué ropa ponerme, pero no me ha tocado el hecho de que no se podían, que va a nevar, me pongo ropa de nieve y uy, hubo calor. No, no me ha tocado sin estas cosas, pero por si acaso pongo uno igual, po. Estos son para la caquita de las vaquitas y de los cerdos. Em, Nada, po, son silos de caca. ¿Qué más vamos a decir? Son buenos. Estos son para poder ponerlo en cobertizos, por ejemplo, que está el cobertizo, pero te faltaba para poner una máquina afuera, pero no querías poner otro. Ahí se usan estos, son bien buenos. Y hay esos tres, habían tres parece que son tres tamaños distintos. Bueno, y ese que queda flotando, algo así. Pero son, sí, llegué a usar en algún momento. Lo que sí son verdes. El color que yo sepa no se le puede cambiar. Entonces, en algunas edificaciones como que desentonaba. Estas son decoraciones que van cambiando según la estación. Son bien bonitas. Las he usado. No he logrado avanzar mucho en ninguna partida, o sea, tanto como para ver todas las decoraciones. Por ejemplo, eso de los huevitos nunca lo he visto. Lo que sí he visto es las calabazas y los monitos de nieve. Está este y hay otro más. No sé si aparecerá por ahí. Esta a mí me gusta porque hay veces en mapas que yo parto con esta tienda. No pongo la casa al tiro. Parto con esta tienda, así como para ver bien dónde voy a poner qué y cuando ya tengo establecido. Por lo general, donde pongo la tienda es porque ahí voy a poner la casa. Pero una vez que me ajusto, ahí uso la tienda. Esta cabaña también es bonita, también es buena, también la he usado. Y como son baratas, sirven, po. Pero entre esta vale lo mismo que la otra casa que puedo abrir y cerrar las ventanas. Entonces por eso prefiero usar la otra. Pero igual a veces he usado esta. A ver si se ve por dentro. Eso. Y tiene los triggers adentro, que también me gusta. Tiene para dormir y tiene para el armario. Y eso. Esa tienda nunca la he usado. Esa tampoco. Porque tiene los triggers afuera, entonces no la uso y me gusta adentro. Y esa tiene los triggers adentro, por eso uso esa. Y eso ya es inhumano. Esta sirve para, a ver, normalmente cuando tú tienes la barrita del cómo está el estado de las máquinas, si tu tractor tiene un estado de deterioro, digamos, tú agarras una pero cualquiera y tiene otro, te cambia esa barrita. Este mod lo que hace es, según la herramienta que tú selecciones arriba, con el triángulo que va, o sea, en el control se aprieta el triángulo, que vas cambiando, ¿cierto? A qué herramienta estás usando, va cambiando también la barrita del mantenimiento. Entonces puedes saber si aún teniendo muchos aperos agarrados, con carrito así tipo trencito y toda la cuestión, tú vas cambiando y vas viendo en cuanto a mantenimiento cómo van. Es bien bueno. No me fijo mucho en el mantenimiento, la verdad. O sea, sí, me fijo mucho en el mantenimiento. No lo he ido cambiando, no he usado mucho este mod, digamos. Pero igual es bueno en caso de que lo llegue a necesitar. La cajita de herramientas, no recuerdo en qué capítulo lo puse, pero es eso. Es un taller mecánico móvil. Lo que sí, en caso que no hayan visto el video donde lo puse, que ahí lo explico, esa donde están esas pestañitas naranjas es la parte frontal de la caja. Esas pestañitas tienen que estar mirando la máquina que tú vas a reparar, porque si no, no te la agarra. Y las últimas, estas son las pacas pequeñas que yo uso, que me gusta, pero que se pueden comprar. Para también, cuando se me acaban las que ya tengo hechas y necesitan mis animales, las compro. Por eso las tengo.
Esta es una casa de abejas. Vale lo mismo que otra, una normal, o sea, del juego base, pero es más bonita. No creo que la del juego base vale 19 y esta vale 20, algo así. No es tanta la diferencia, pero es que se ve bonita, no sé. En algún momento hice un condominio de abejas. Era muy lindo. Era muy bonito. Es carita, sí. Tenía otro mod de abejitas, que es una casita chiquitita, vale $500. Y eso lo esparcía por todo. Por el precio podía poner muchas, entonces me salía harta también. Pero la saqué por lo mismo, porque sentía que me estaba aprovechando. Me estaba aprovechando del sistema, digamos. Esta es la otra estación de petróleo, de recarga de benzina, de diésel. Diésel. Ah, no sé cómo le dicen ya. Gasoil. Eso. Y ahí tengo que ver si pongo este o el otro, dependiendo de dónde la vaya a poner y cómo se vea. Netamente estética, para ver cuál uso, si uno o el otro. Esto es rodillo. Me parece que es solo rodillo. Recuerdo haberlo usado, pero ya no recuerdo para qué. Pero sí recuerdo haberlo usado y no haber tenido problemas. Para lo que sea que es, no da problema. A ver, mira, te sirve como rodillo y como rodillo para hierba también. Y este que nos dijo nuestro gurú, que es muy bueno porque el radio que tiene de trabajo es enorme. Entonces, es bueno. Bueno, y se puede modificar también, pues el área de trabajo se puede modificar. Y se puede enganchar un remolque, porque la capacidad obviamente no es tan grande. Tú enganchas un remolque y listo. De ahí va sacando el tiro del remolque. Es bien, bien bueno. Bueno, y al fin llegué al final. Estos son todos los mods. Se supone que la idea era poner un juego para mostrarles algunos mods, pero creo que les expliqué todo aquí y ya el video se hizo larguísimo. Así que yo creo que ni siquiera voy a hacer introducción ni... bueno, introducción sí, porque creo que ni se lo de pensando que iba a hacer la introducción. Em, Cierre no, pues no voy a hacer, ¿para qué? Pues si no va a quedar más largo todavía. Así que eso, creo que no hay ninguno que pueda mostrar. A medida que vaya avanzando voy a ir probando algunos mods que no he probado todavía, como todos estos primeros, este. Y ahí vamos viendo, pues. Ojalá que les sirva, ojalá poder haber aclarado sus dudas. De repente me complico un poco, me alargo mucho, es que la idea es que les quede clarito. Y ojalá les sirve, les sirve, les sirve. Ojalá les sirva. Ya, besitos, cuídense, linda vida. Besos, besos. Chau, chau.